argumentemos a favor de la evidencia, de la revelación, de la inspiración. Porque alguien dice, no hermano, solamente agarre el versículo y va de viaje. Y hemos insistido en lo siguiente, en la importancia de una correcta interpretación del estudio del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué enfatizamos la correcta interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? No es clase de interpretación bíblica, pero a veces en estos temas teológicos pareciera que sí. Y cada vez que ustedes escuchen a Fernando Montes en una clase, si alguna vez lo escuchan en algún sermón, por lo general, Fernando Montes va a ser el papel, ¿verdad? El papelón ahí que le quita la gracia al mensaje porque le quiere agregar el estricto uso de una interpretación que a juicio de él está siendo correcta o está buscando no salirse de una correcta interpretación. Y por esa razón en algunos versículos él se va a quedar callado. Y él no va a hacer comentarios por temor a decir algo de lo que no está seguro y puede ser contrario a la enseñanza bíblica. Pero ¿por qué es necesaria una correcta interpretación? Es porque Lamberto Cordón y porque Leonicio Arguedas pretenden que aquellos que lo están escuchando, que aquellos que están siendo candidatos a obedecer las palabras de Dios, se den cuenta de eso mismo, de que es palabra de Dios lo que están escuchando. Porque Lamberto es tan responsable como Carlos Batz, como Roberto, como Yara, como María, como Raquel, y entonces se la agarraron muy en serio. Se metieron a una escuelita y agarraron muy en serio que deben tener cuidado con las palabras por cada palabra que mencionan en un discurso. Ahí es donde se hace difícil ser elocuente. ¿Cómo voy a lanzarme yo una retahíla de 30 líneas sin respirar, sin agarrar impulso? Porque cuando salen esas retahilas, que a veces se oye bonito, a veces, ay, el hermano, qué vocabulario, qué léxico, cuánta. A veces no sabe lo que está diciendo, puede decir una barbaridad y ni cuenta se da. Entonces es difícil ser elocuente cuando se es respetuoso de lo que consideramos es palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí sacar montones de versículos si yo no me doy cuenta o si no me interesa encontrar palabras de Dios en todos esos párrafos? ¿Y qué chiste tiene estar en el púlpito? ¿Cuál es el otro propósito? ¿Hay un propósito secundario acaso? Y vamos a estar insistiendo en ese punto. Es necesaria una correcta interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque se supone que lo que vamos a decir es el mensaje que encontramos en las palabras de Dios. Si no, no sería interesante un tema como este. Y este es el punto, porque hoy vamos a comentar un poquito acerca de la Biblia entendida como palabra de Dios. Por fin vamos a ver el punto de vista de Fernando. Ahora sí tengo que aceptar las preguntas si me las hacen, porque ya me han escuchado cosas como no toda la Biblia es palabra de Dios. Y no se los he dicho en broma. Si a ustedes les interesa saber a qué me refiero, este tema tiene relación con eso que me han escuchado decir. ¿Hasta qué punto los cristianos pueden afirmar que la Biblia es palabra de Dios, confiable y veraz? Hablar que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios se dio más en los documentos posteriores al periodo bíblico.
y se dio más en escritos posteriores al periodo bíblico que en los mismos autores del Nuevo Testamento refiriéndose al Antiguo. Similar a la clase de la semana pasada, pero ahora con el tema palabra de Dios en la Biblia. ¿Cuántas veces en la Biblia se lee al apóstol Pablo diciendo, esto es palabra de Dios? Él en algunos casos acudió a su condición de apóstol como autorizado por Dios para ejecutar o para establecer disciplina o para imponer en algunas de las congregaciones que estableció. Pero él reclamaba su autoridad como apóstol. Pero ¿cuántas veces dijo él, todo lo que escribí a los hermanos en Éfeso es palabra de Dios? ¿Cuándo lo dijo el mismo apóstol Pablo? Algunas cosas sí, otras cosas no. Y por eso es que se dice que esto de reconocer las escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es algo propio de o posterior, es algo posterior al periodo bíblico. ¿A qué le llamamos periodo bíblico? Cuando se están escribiendo los libros y aún no se ha terminado el Nuevo Testamento, entonces algunos diríamos hasta el año 96. Profetas del Antiguo Testamento repetidamente decían, la palabra del Señor ha venido a mí. La palabra de Dios, la palabra de Yahvé ha venido a mí y ahora yo la comunico a ustedes. Eso era común en los profetas. No es que Dios se encarnaba en cada profeta para decir, bueno, cuando Elías estaba pidiendo la comida porque tenía hambre, era Dios el que estaba hablando. O todo lo que decía Elías o todo lo que escribió Elías era realmente palabras de Dios. ¿A qué se le llamaba palabras de Dios? Entonces veamos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es donde más enfatizamos. Primera de Tesalonicenses 1:8. Dice Pablo, tanto os queríamos que estábamos dispuestos a entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. Así dice la versión de ustedes, la palabra del Señor. ¿Quién de ustedes leyó donde dice otra cosa que no es la palabra del Señor? En todos les aparece la palabra del Señor. Bueno, yo estoy leyendo la de Jerusalén. Y dice, estábamos dispuestos a entregaros, y no dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Sino el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. En este texto, la palabra del Señor es el Evangelio del Señor Jesús, porque no andaba con su Nuevo Testamento Pablo. Estamos viendo cuando los escritores del Nuevo Testamento usaron la frase, las palabras del Señor o las palabras de Dios. Y cuando las usaron, ¿a qué se referían? Ahora sí, Yara, lea. Bueno, según lo que aparece acá, la palabra del Señor, estaría pensando yo que sería el Evangelio. Pero no solo porque en la versión que yo leí, que es la Biblia de Jerusalén, ya dice el Evangelio, ¿verdad? No solo por esa razón. No, porque Okay. cuando se habla de la palabra del Señor, yo entiendo hasta donde he estudiado que se refiere al Evangelio. Qué bueno que lo ha entendido así, porque la mayoría de nosotros que estamos en esta clase siempre nos hemos referido a la Biblia entera. Aunque algunos libros fueron añadidos después,
aunque algunos libros fueron extraídos del canon, aunque en una época al que se le llamó palabra de Dios, después se le dejó de llamar palabra de Dios, pero nosotros siempre nos enfocamos en que, palabra del Señor, cualquier pedacito entre Génesis y Apocalipsis, no importa, la palabrita cualquiera que sea, la coma, el punto, hasta el encabezado en algunos casos, palabra del Señor. Aquí estamos viendo que cuando los escritores, como el apóstol Pablo, hablaron de palabra del Señor, se referían al evangelio que predicaba él, al evangelio que escucharon del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:1, ahí cerca, por ahí mismo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Otra vez el apóstol Pablo. Y hermano Roberto, ¿a qué se refiere con palabra del Señor el apóstol Pablo ahí? Siempre al evangelio, hermano, a los hechos de Cristo. Lo dice sin dudar, o lo supone o está convencido. No, estoy convencido, hermano. Bueno, está bien. Tienen más convicción que yo todos ustedes juntos. Hechos 13:44, hermano Leonicio. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Y le tengo que preguntar, hermano Leonicio, ¿qué estaban escuchando cuando dice ahí palabras de Dios? Estaban escuchando la predicación del evangelio, porque es lo que predicaban ellos. ¿Y no será que estaban leyendo la carta primera de los Corintios o tal vez tercera de Juan? De ahí, yo creo, hermano, que no, bueno, en mi pensar era eso. Ok. Es lo que estamos suponiendo todos. A mí me gusta más que ustedes digan supongo, porque qué tal y en realidad estaba leyendo la tercera de Juan ahí, el que predicaba en Hechos 13:44. Primera de Pedro 1:23. ¿Por qué estoy leyendo tantos versículos en esta ocasión? Porque es un tema delicado para mí, porque muchos me han acusado. Creen algunos que yo no respeto la Biblia, pero no, yo quiero que quede claro mi punto. ¿A qué ellos mismos le llamaban palabra de Dios, palabra del Señor? Interesante que lo vemos en la Biblia y no que solo escuchamos al pobre hermanito que toda la vida ha tratado de enseñarnos. ¿Quién lo tiene? Raquel ya lo tiene. Primera de Pedro 1:23. Dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Y quién vive y permanece? El evangelio del Señor. Es palabra de Dios. Es que somos reengendrados cuando se nos predica el evangelio, porque esa semillita del evangelio es la que crece, se desarrolla dentro de nosotros. Es lo que nos han dicho y es lo que hemos entendido en la Biblia. Así que esa palabra viva y permanente, esa palabra de Dios en Primera de Pedro, para el apóstol Pedro, no es algo tan complicado. Ay, es que Pablo era muy enredado y por eso no, cuando él decía palabra de Dios, puede que se refiera a una cosa, no, eso es de lo más sencillo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ellos no se enredaban. El mismo término también alude a las enseñanzas del Señor Jesús. Palabras de Dios, Lucas 5:1, por ejemplo. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Nueva versión internacional. Bueno, palabras de Dios, palabras del Señor, mensaje de Dios, mensaje del Señor. Pero en otras versiones sí creo que dice palabras de Dios, ¿verdad? En la que tiene el resto. ¿Ok?
Efesios 6:17, Hebreos 6:5, hermano Carlos Batz. Hebreos 11:3, hermana Yara. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos viendo palabra de Dios, palabra del Señor, pero aquí como que vino algo extraño, dice hermana María. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es posible, no lo sé, pero las veces que yo he escuchado el sermón que hablan de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, agarran la Biblia y la levantan y la ponen en alto y dice, aquí está la espada. No estoy diciendo de que esté mal, solo estoy diciendo que las palabras de Dios funcionan como espada cuando están derrotando al viejo ser humano, al hombre carnal, y lo hacen arrepentirse. Acuérdense de aquel otro texto, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que hace es, nos retuerce todo por dentro y después nos dice, obedece el evangelio, no tenés otra opción. Y entonces resulta que esa predicación es la que logró derrotar, porque fue el instrumento, fue la espada, fue ese evangelio, ese mensaje, el que provocó el cambio, el que provocó la reacción en una persona. Y cuando les dije, hay hermanos que levantan la Biblia y la ponen en el alto, ni me estaba burlando. En cierto sentido, ahí está descrito el evangelio, solo por aquello, ¿verdad?, que estamos tratando de ser lo más francos posible. Por eso este estudio es sistemático de teología, estudio sistemático, porque no estaban esos libros del Nuevo Testamento cuando se está hablando aquí en Hebreos 6:5. No estaban ahí en un grupo agrupadito. Los 27 libros del Nuevo Testamento no los tenían así. Ahora es que levantamos la Biblia y decimos, aquí está la palabra, aquí está. Pero falta algunos detallitos más importantes. Decía aquí Carlos Batz, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro. Interesante este texto. ¿Cuál es el contexto? Dice, es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. También está hablando del evangelio o de la enseñanza del Señor Jesús, la predicación del Señor Jesús, ahí en Hebreos el texto que leía hermano Carlos. Y en el que leía Yara, aquí como que ya viene algo diferente, ¿verdad? Hay unos teólogos que se enfocaron en lo siguiente. Ya le doy la palabra al hermano Leonis. Hay unos teólogos que se enfocaron en decir, porque este es un tema de discusión de muchísimo tiempo, igual que otros y nosotros desconocemos. ¿Qué es la palabra de Dios? Unos teólogos defendieron a capa y espada y murieron defendiendo el punto de que el Señor Jesús es palabra de Dios. Las palabras de Dios es el Señor Jesús. Imagínense que no puedo decir son el Señor Jesús. Otros que la Biblia es palabra de Dios.
no todos coincidieron entre todos esos teólogos, eruditos, hasta por ese punto había discusión. Hoy ya no se discute. En los primeros siglos o en la época bíblica, es decir, cuando no se había terminado de completar la Biblia, no se le llamaba palabra de Dios a esos libros que todavía no existían o que no estaban recopilados, sí existían, que no estaban recopilados como tales. Como decir, ¿qué es palabra de Dios? Bueno, 2 cartas que están en Corinto, una que está en Éfeso, 2 que están en Tesalónica, una que la gente cuando le preguntaban qué es palabra de Dios no se ponía a citar los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Sí, ellos tenían una respuesta. Y ellos escucharon las enseñanzas del Señor Jesús, aunque Él ya había resucitado y no lo vieron personalmente. Tiempo después hubo tantos discípulos que predicaron ese mismo mensaje. Entonces la gente decía, esto es palabra de Dios. No como cuando Pablo dice, miren, ahí hay un degenerado que vive con su madrastra, sáquenlo a ese vulgar. Entonces la gente no decía, eso es palabra de Dios. No, es que la palabra de Dios no permitía que hubiera un cristiano viviendo con su madrastra. No era necesario que escucharan a Pablo para saber que era incorrecto, que era pecado. Entonces, no es que Pablo esté inventando la abuelada, no es que apenas lo dijo Pablo, ya es palabra, no. En las palabras del Señor Jesús va implícito que un muchacho no puede estar viviendo con su madrastra. No sé si trato de escaparme y de ponerme por la sombrita, pero estoy partiendo. Por eso les digo que en este curso, esta teología que estamos viendo, y cuando digo esta teología, no es que hayan tantas teologías, sino que el enfoque que estamos haciendo es como el autor lo sugiere, James Leo Garrett, que dice teología bíblica, sistemática, histórica, bíblica, evangélica, histórica. Porque la historia tiene mucho que ver. ¿Qué hacemos sin la historia? ¿Qué hago yo con decirle? El hermano Florencio, vecino, que me enseñó desde que yo era un niño en la iglesia, dice tal cosa. Y nunca me di cuenta qué pensaba Pablo o qué decían los primeros cristianos. ¿Por qué me va a interesar solamente lo que me dijo mi vecino, que me conoce desde que yo era niño, y no me tiene que interesar? Entonces, la teología histórica o el enfoque histórico tiene mucho que ver con la comprensión de la teología en cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes van a estar obligados a leer libros de teología. Aquí les podemos recomendar varios, pero no les voy a recomendar ni uno solo más si no han leído el que ya les publiqué ahí en el canal de la escuela, porque sería absurdo que me digan, no lo he leído, pero recomiéndeme 15 libros más. Bueno, eran 2 preguntas. Una prácticamente que la contestó usted, porque era, usted nos dio permiso que le preguntáramos hoy. Entonces le iba a preguntar que a qué se refería ahí, ¿verdad? En el texto que leyó la hermana María, con respecto a la espada del Espíritu. Bueno, usted lo estaba contestando ahí, en el comentario. Pero lo otro también es que seguramente también, hermano, habrá o hubo palabra de Dios que no se escribió, me imagino. Bueno, sin dármelas de muy listo y sin creerme muy inteligente, yo estoy suponiendo que cuando escuchamos la frase palabras de Dios, estamos pensando en la revelación. Venimos y traemos un orden desde la primera clase hasta la séptima y vamos gradualmente. Y si algo Dios no nos lo reveló, si Dios no lo revela, no significa que Dios no haya dicho otras cosas. Entonces, cuando estamos hablando de teología,
es el conocimiento, todo el conocimiento acerca de Dios, pero el conocimiento que Él nos ha revelado. Tampoco podemos saber todas otras cosas que habló Dios en esos días, pero estaba hablando tal vez con los ángeles, con algunos arcángeles, con el mismo Señor Jesús, el Padre con el Hijo o el Espíritu Santo. No tiene algo que ver con la causa de la revelación del Señor a la humanidad. Y no solo al que lee la Biblia, la revelación a la humanidad entera. Si el Señor Jesús platicaba con algunos de sus apóstoles, sea con los más allegados como Juan, Jacobo, Pedro, o con el resto, o con otros discípulos, aunque no fueran nombrados apóstoles, ¿cuántas pláticas no pudieron tener durante aproximadamente más de 30 años? ¿Cuántas cosas dijo el Señor Jesús? Y ahí sí que todititas las que dijo son palabras de Dios. Pero no puedo decir todo lo que escribió Pablo, esté o no esté en el canon, y todo lo que escribió Pedro, el Apocalipsis de Pedro, hay muchas cosas que dijo Pedro y no están en el Nuevo Testamento. No puedo decir yo, todo lo que respiró Pedro era palabra de Dios. Todo lo que dijo. No importa si andaba en la pulpería y la esposa lo mandó al mercado a comprar unos aguacates y que cuando él saludaba a la señora de los aguacates estaba hablando palabras de Dios porque era un apóstol. Los estoy haciendo, bueno, tal vez exagerando, pero cuidadito, algún extremista ha llegado a pensar que ya no hablaba Pedro. El único que hablaba era Dios a través de esa boca. Y no estoy irrespetando ni la Biblia, ni a los apóstoles, ni a ustedes cuando digo estas cosas. Que tal vez, si no tengo el contexto de las 7 clases anteriores, yo no se las hubiera dicho. Y por esa razón tal vez no la digo en un púlpito o en una congregación, sino creo yo el ambiente para que no se me malinterprete cuando estoy diciendo palabras como las de esta noche. ¿Sí? Pero ¿por qué tanto rollo en este tema? Ay, que solo porque los primeros siglos no se le llamaba palabras de Dios a esos 27 libros. No solo por eso. No solamente por eso. Es para que, como les decía la semana pasada, voy a estar yo dependiendo de que si un concilio determina, mire, vamos a agregar este otro libro, agreguen lo que les dé la gana. El evangelio del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, es lo que predicamos. Y si alguien quiere predicar otra cosa y se limita a Hechos 2:38, pobrecito. Entonces se va a tirar a un pozo, a un abismo cuando le digan, mire, ¿sabe que Hechos capítulo 2 no es parte del canon? Y se murió el hombre porque era lo único que predicaba. No tiene que pasar eso con ningún servidor de Jesucristo, del Señor Jesús. Pero tampoco quiero irme al extremo porque algunos se fueron al extremo. Les tengo una preguntita a propósito de palabras de Dios. Primera de Timoteo 4:5. Este estaré en casa. Sí, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Bueno, tal vez fue muy cruel y no les tenía que haber dicho que lean desde el versículo anterior. Pero ahí está hablando de los alimentos, del alimento. Que dice Pablo, ustedes coman. ¿En qué momento es santificada la comida? Por la oración, yo sé que en el momento que oramos por la comida, yo creo que de ahí salió la práctica de orar por los alimentos, ¿verdad? Pero dice por la palabra de Dios y por la oración. No es solamente por la oración. ¿En qué momento el alimento es santificado por la palabra de Dios? A propósito de que, ajá.
Creo que cuando el Señor le dice a Pedro que coma, porque todo el Señor es una bendición, pues, y que Él lo ha santificado. Entonces yo me imagino que por ahí es que dice que los alimentos son santificados por la palabra de Dios, porque se dijo eso. Cuando los judíos siempre estaban hablando, diciendo de que no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, y el Señor le dice a Pedro que no, que pueda, que pueden comer. Entonces yo creo que desde ahí, pero no, o sea, no directamente desde ahí, porque el Señor, cuando Él hizo la tierra, los cielos y la tierra, él dijo que nosotros podíamos alimentarnos de eso. Entonces yo creo que es santificado los alimentos a través desde el inicio de la creación. Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto donde había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos parecen llamas de fuego. Estará hablando del Señor Jesús aquí en Apocalipsis. Su cabeza está tocada de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solo Él conoce. Viste un manto empapado en sangre. Y se llama... Se llama la palabra de Dios, dice aquí, hermano. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Quién se llama palabra de Dios? Ese mismo jinete fiel y veraz. El que juzga y combate con justicia. El mismo al que sus ojos parecen llamas de fuego. Su cabeza tocada de numerosas diademas. Ese Señor lleva un nombre, lleva escrito un nombre que solo Él conoce. Viste un manto empapado en sangre. Casi nadie sabe quién es, ¿verdad? Viste un manto empapado en sangre. Y se llama Palabra de Dios. Cuando les dije que habían unas posturas de ciertos teólogos que defendieron a capa y espada y dijeron, Jesucristo, el Señor Jesús, es palabra de Dios, no otra cosa, no unos libros de papel, no unos pergaminos. El Señor Jesús es palabra de Dios. Él, su mensaje, su enseñanza. Si los apóstoles y otros discípulos enseñaron lo mismo que él, pues es palabra de Dios, no porque salga de la boca de un apóstol. Aunque sí estaban autorizados, tampoco estoy defendiendo a estos señores, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el Señor Jesús les dio el Espíritu Santo para que no se equivocaran. Pero siempre estamos pensando en los apóstoles. Y si alguno que no era apóstol también escribió libros en el Nuevo Testamento, no hay alguno que sin ser apóstol haya escrito. Lucas era apóstol. El que escribió el Evangelio de Lucas no era apóstol. Pero solo decimos que los apóstoles fueron inspirados, que Hechos, la base de la predicación de Romanos, de las iglesias de Romanos 16, 16. No era un apóstol. Marcos, el Evangelio según Marcos, que según le escuché una vez al hermano Lenín, que muchos eruditos defienden y sostienen que Marcos fue el primero de los evangelios y que Mateo, Lucas y Juan se desprendieron de Marcos. Y Marcos no era un apóstol. Cuando se estableció que todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. No fue en el 800, en el 700 después de Cristo, no fue en el 1000, fue hasta en los períodos de la Reforma y post-Reforma, por si lo querían saber. Y fue Martín Lutero que decía, hasta en esos días de Martín Lutero, tal vez un poquito antes alguien más lo dijo, las sagradas escrituras son la palabra de Dios escrita
y podría decirse deletreada. Así como Cristo es la palabra eterna de Dios velada en la naturaleza humana. Entonces dice Martín Lutero, no solamente el Señor Jesús, también todas las escrituras. Ahora del Antiguo Testamento, estamos viendo teología histórica, no es opinión de Fernando. Yo solamente doy a conocer todo este asunto. No se dudaba de que la ley era palabra de Dios, de que los profetas eran palabra de Dios, pero del Nuevo Testamento no se establecía todavía. No estoy diciendo de que porque no se dijera o porque no hubieran escrito, que no hubieran, entonces ya por eso no va a ser palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hasta en esa época de la Reforma y de la post-Reforma, Martín Lutero salía y dijo otra cosa, que este sea un axioma certero, que no exista una palabra de Dios para la cual se haga lugar en la iglesia, salvo la que esté contenida primero en la ley y los profetas. Ya van dos. Y segundo, en los escritos apostólicos. Eso lo dijo también Martín Lutero. Entonces la Biblia fue declarada todita, desde la primera hasta la última página de lo que tienen ustedes impreso ahí o en su celular, como la palabra de Dios, más frecuentemente en las confesiones reformadas que en las luteranas, anglicanas u ortodoxas. Ya esto tiene que ver con ese movimiento de la Reforma, en el que también creo que va a haber algunas clases o seminarios para que tengamos, o ya lo tienen que haber visto. ¿En qué clase tenían que haber visto esto? Historia de la iglesia, ¿no? No la han recibido. Hermano Gerson Bravo, le estoy pidiendo que nos ayude con la clase de historia de la iglesia. Pero no que les vaya a leer Hechos, que en Hechos está la historia, no vayan a creer que se refiere a Hechos. Y le voy a pedir que se enfoque también en los primeros siglos y en los de la Reforma y de la Restauración. Muchísimas cosas que no conocemos.